Hola, 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 hola. Buenas noches y bienvenidos una vez más a este su programa Narraciones Extraordinarias, donde exploraremos todo el conocimiento que se nos ha ocultado, así como los enigmas de nuestro mundo y del universo. Saludos a todos los que nos escuchan en Latinoamérica, en Ecuador, en España y en todas las partes del mundo a través de la radio y los podcasts. Esta noche hablaremos de la fantástica tribu india llamada los Hopi, una civilización muy avanzada para su época, que se dice que fueron contactados por civilizaciones más avanzadas. Y bueno, sin más preámbulos, comenzamos. El pueblo Hopi es uno de los grupos indígenas más antiguos de los Estados Unidos. Actualmente están radicados en la parte desértica de Arizona, Nuevo México, Colorado y Utah. Ellos descendieron de los Anasazi, profundamente espirituales, con conceptos morales y éticos muy arraigados, que implican respeto por todos los seres vivos y la naturaleza. Fueron cazadores, recolectores y estaban organizados en pequeñas bandas hasta el siglo VII o el año 700 después de Cristo, cuando iniciaron la explotación agrícola y comenzaron a unirse para establecerse en pequeñas aldeas. Los Hopi siempre estuvieron en contacto con unos seres llamados los Kashinas, espíritus ancestrales situados entre los dioses y los hombres, seres visibles que habrían llegado de las estrellas según la leyenda Hopi. Pues los Hopi siempre vivieron en un marco de profunda religiosidad. Estos seres, los Kashinas, siempre son representados con coloridas pinturas, como muñecos con plumas, máscaras, con los cuales se realizan danzas y ceremonias, buscando la comunicación con estos famosos espíritus. Y bueno, esto siempre fue algo que se realizó en el pueblo Hopi, ¿no? Pero ¿por qué se dice que fue un pueblo contactado? Los indios Hopi afirman que sus antepasados fueron visitados por seres procedentes de las estrellas, que se desplazaban en escudos volantes o pájaros tronantes, y dominaban el arte de cortar y transportar enormes bloques de piedra, así como de construir túneles e instalaciones subterráneas. Y bueno, estos seres, los dioses de ellos eran los famosos Kachinas, y pues, según la leyenda, ellos lograron ponerlos a salvo de uno de los más grandes cataclismos de la humanidad, ¿no? Hablamos del famoso diluvio universal, de lo que más tarde hablaremos, cómo fue que esta leyenda también se incluye en la tradición Hopi. Y bueno, también vemos que los Hopi tuvieron pues grandes profecías que hicieron también, y pues vamos a hablar de ello también. Y bueno, de acuerdo a la tradición Hopi, pues la historia de la humanidad estaría dividida en varios periodos que ellos denominan mundos, los cuales estaban separados entre sí por terribles catástrofes naturales, una especie de reseteos, como suelen llamar algunos estudios también actuales, de que habían encontrado vestigios de otras civilizaciones humanas. Ellos hablan de estos fines de periodos o de ciclos llamados mundos, donde estarían precedidos de terribles catástrofes. Y pues dicen que el primer mundo o las primeras civilizaciones pues sucumbieron ante una catástrofe dada por el fuego. El segundo mundo de una catástrofe ocasionada por el hielo, y hablan del tercero, el cual fue dado fin por un cataclismo ocasionado por el agua, que es lo que se conoció como el gran diluvio universal en otras culturas.
Y bueno, actualmente se dice que vivimos en el cuarto mundo. Y en total, pues la humanidad tendría que recorrer 7, es lo que dicen estos conocimientos y profecías de los Hopi. No siendo comparables históricamente los dos primeros mundos, la memoria tribal de los Hopi se remonta a la época del tercer mundo, que es lo que dice su leyenda, ¿no? Y pues este estaría situado en un inmenso continente emplazado en el Océano Pacífico, que es donde dice que habría iniciado este tercer mundo, y es lo que recuerda la leyenda Hopi, lo que tiene marcado en su leyenda. En esta leyenda Hopi también se habla de una gran migración que ellos realizaron por órdenes de sus dioses, y pues se habla que partieron de la zona que actualmente es Arizona en búsqueda de una famosa tierra prometida, y que en su paso por los territorios pues fueron testigos del nacimiento de Huitzilopochtli, quien finalmente los guió a Aztlán. Esto es similar al éxodo que sucedió con los hebreos, ¿no?, que habíamos hablado en algún momento. Es un gran éxodo, una gran migración que se dio por parte de esta tribu, que luego se habrían establecido en la zona donde ahora conocemos como México. Continuando con la leyenda Hopi, los indios Hopi afirman que sus antepasados proceden de unas tierras hundidas en un pasado remoto en lo que hoy es el Océano Pacífico, y que quienes los ayudaron en su éxodo hacia el continente americano fueron unos seres de apariencia humana que dominaban la técnica del vuelo y la de la construcción de túneles e instalaciones subterráneas. Los Hopi están hoy en día asentados en el estado de Arizona, cerca de la costa del Pacífico. Entre ellos y la costa se halla el estado de California, y en el extremo norte de este estado existe un volcán nevado blanco llamado Shasta. Las leyendas indias del lugar explican que en su interior se halla una inmensa ciudad que sirve de refugio a una raza de hombres blancos, dotados de poderes superiores, supervivientes de una antiquísima cultura desaparecida en lo que hoy es el Océano Pacífico. El único supuesto testigo que accedió a esta ciudad es el médico Dr. Doreal, que afirmó en 1931 que la forma de construcción de sus edificios le recordó a construcciones mayas o aztecas. Pues lo que dice aquí este famoso doctor, pues es que el nombre de Shasta no procede del inglés, ni de ninguno de los idiomas ni dialectos indios. En cambio, es un vocablo sánscrito que significa sabio, venerable y juez. Sin tener noción del sánscrito, las tradiciones indias hablan de sus inquilinos como de seres venerables que moran en el interior de la montaña blanca, por ser esta una puerta de acceso a un mundo interior de antigüedad milenaria. Entonces, ¿qué nos tratan de decir los Hopi en esta leyenda, no? Lo que se deduce aquí de la historia Hopi es que fueron descendientes de los famosos atlantes, o los atlantes fueron los que los ayudaron a ingresar en el intraterreno y salvarse del gran cataclismo. Y pues que en el interior de la tierra pues habría una serie de túneles que conectarían varias partes del mundo. Por eso es que los idiomas se trasladaban, ¿no?, entre varias civilizaciones. Y pues lo que dice también aquí es que entre investigaciones más recientes de los habitantes refieren a apariciones esporádicas de seres vestidos con túnicas blancas que entran y salen de la montaña para volver a desaparecer al tiempo, y que cuando ellos desaparecen se logra ver un fogonazo azulado. Narraciones también recogidas de los indios Sioux y Apaches confirman la convicción de los Hopi y de los indígenas de la región del monte Shasta,
de que en el subsuelo del continente americano mora una raza de seres de tez blanca, superviviente de una tierra hundida en el océano. Pero también, mucho más al norte, en Alaska y en zonas más norteñas, esquimales de indios hablan una y otra vez de la raza de hombres blancos que habitan el subsuelo de sus territorios. Entonces estamos hablando de una raza que pueblan el intraterreno y que se había refugiado ahí luego del diluvio universal, que es lo que tratan de decir en esta leyenda Hopi. Y pues descendiendo hacia el sur, la creencia de que bajo la pirámide del Sol, la pirámide de Teotihuacán, que se encuentra actualmente en la Ciudad de México, la ciudad de los dioses, se esconde por el lado opuesto de la corteza terrestre, o sea, en el interior del subsuelo, una ciudad en la cual se afirma se halla el dios blanco. Es lo que también dicen las leyendas y mitos Hopi. Y pues de aquí también nos trasladamos a la península de Yucatán, donde hallaremos en su extremo norte una espesa selva y una ciudad que fue descubierta en 1941, que se extiende sobre un área de 48 kilómetros cuadrados y que guarda el silencio del olvido. Ahí guardan el silencio del olvido más de 400 edificios que en alguna época remota conocieron el esplendor. Y pues esta ciudad fue hallada por un grupo de muchachos que, jugando en las inmediaciones de la laguna en la que solían bañarse, se toparon con un muro de piedra trabajada, oculta por la vegetación. No teniendo los mexicanos recursos suficientes para acometer la exploración del lugar, requirieron de la ayuda norteamericana, acudiendo a dos arqueólogos especializados en la cultura maya. Y pues ellos determinaron que el proyecto de limpieza y estudio de la enorme ciudad sobrepasaba también sus posibilidades, por lo que habría que crear una asociación con otras entidades. Y pues la guerra luego logró que el proyecto fuera momentáneamente archivado, hasta que en 1956 la Universidad de New Orleans, asociada con la National Geographic Society y el Instituto Nacional de Antropología de México, emprendió nuevamente las investigaciones. Pues de ahí un arqueólogo llamado Andrews dirigía la expedición y se dedicó a la desobstrucción de estas edificaciones y a recoger información entre los indios de la región. Y pues un chamán le hizo saber que la ciudad se llamaba Sibichatlut, palabra que era desconocida en el idioma maya local, y que la laguna era llamada Slakach, cuya traducción sería Ciudad Vieja. Y pues, queriendo averiguar el motivo de este nombre, le fue narrada al arqueólogo norteamericano una leyenda transmitida por los indios de generación en generación, que afirmaba que en el fondo de la laguna existía una parte de la ciudad que se alzaba arriba en la jungla. De acuerdo con la narración del viejo chamán, muchos siglos antes había en la ciudad de Sibichatlut un gran espacio y un gran palacio de residencia del cacique. Cierta tarde llegó al lugar un anciano desconocido que le solicitó hospedaje al gobernante. Si bien demostraba una evidente mala voluntad, ordenó sin embargo a sus esclavos que le preparasen un aposento para el viajero. Es lo que dice esta leyenda, ¿no? Mientras tanto, el anciano abrió su bolsa de viaje y en ella extrajo una enorme piedra preciosa de color verde, que entregó al soberano como prueba de gratitud por el hospedaje. Sorprendido con el inesperado presente, el cacique interrogó al huésped acerca del lugar del que procedía la piedra. Como el anciano se rehusaba a responder, pues su anfitrión le preguntó si llevaba en la bolsa otras piedras preciosas. Y dado que el interrogatorio continuó manteniéndose en silencio, el soberano montó en cólera y ordenó a sus servidores que ejecutasen inmediatamente al extranjero.
Después del crimen que violaba las normas sagradas del hospedaje, el propio cacique revisó la bolsa de su víctima, suponiendo que encontraría en ella objetos más valiosos. Mas para su desespero solamente halló ropas viejas y una piedra negra sin mayor atractivo. Lleno de rabia, el soberano arrojó la piedra fuera del palacio. En cuanto cayó a la tierra, se originó una formidable explosión e inmediatamente la tierra se abrió engullendo el edificio, que desapareció bajo las aguas del pozo, surgido en este punto, pues en ese punto exacto donde cayó la piedra. Y el cacique, sus servidores y su familia fueron a parar en el fondo de la laguna. Nunca más fueron vistos. Hasta aquí, pues es lo que cuenta esa leyenda, ¿no? Pero bueno, ahora continuaremos con lo que, pues, se vio en estas ruinas del Yucatán, ¿no? La expedición acabó por desobstruir toda la pirámide que albergaba ídolos diferentes de las representaciones habituales de las divinidades maya. Otro edificio cercano se revelaría con mucho más importancia. Se trata de una construcción que difería totalmente de los estilos tradicionales mayas, ofreciendo características arquitectónicas jamás vistas en ninguna de las ciudades mayas conocidas. Y pues en ese templo, adornado con representaciones de animales marinos, estos exploradores pues descubren un santuario secreto, donde se encontraba un altar con 7 ídolos representando seres deformes híbridos entre peces y hombres. Y pues también seres similares, por lo tanto, en aquellos tiempos remotos revelaron inconcebibles conocimientos astronómicos. También a los dogones de África Central. Se dice que estos seres también fueron vistos por esta tribu de los dogones, y que aquellos otros que nos refieren las tradiciones asirias cuando hablan de divinidades, pues son similares a estos seres peces que encontraron en esa ciudad perdida. Pues también de la expedición, pues también llevaron a 2 experimentados submarinistas que pues alcanzaron una profundidad de 45 metros y pues buscaron también vestigios de alguna civilización, ¿no? Pero después de los sondeos vieron que la laguna tenía una forma muy parecida a una bota, prosiguiendo bajo la tierra hasta un punto en que los arqueólogos submarinistas les fue imposible determinar. Y pues llegaron al declive de esta expedición, que se encaminaba hacia un tramo subterráneo del pozo, y pues finalmente encontraron restos de columnas labradas y restos de otras construcciones, con lo cual parecía confirmarse la leyenda del palacio sumergido. Y pues bueno, esto sucedió en estas ruinas, están en la zona de Yucatán, México, que es una zona netamente maya. Y pues también, si queremos investigar un poco más de lo que sucedió y de lo que se encontró en la zona de México, de vestigios de esta famosa tribu Hopi, pues nos vamos a otra costa, que es la costa de México, en la parte de Jalisco, a unos 120 kilómetros tierra adentro. Pues cuentan los indígenas que se oculta un templo subterráneo también, en el que antaño fue venerado por el emperador del universo, y que cuando finalice el actual ciclo evolutivo volverá a gobernar la tierra con esplendor. Dice esta leyenda, ¿no? Tal afirmación guarda relación con el legado que encierran los pasadizos de Tayuguari en la selva del Ecuador. Y pues también, aparte de eso, pues como prueba de esto, también fueron encontradas láminas de oro. Y pues esto fue encontrado en el sur, en el estado mexicano de Chiapas, cerca a la frontera de Guatemala. Allí moran indios de diferente tez, algunos de tez blanca, por cuyos secretos subterráneos ya se había interesado algún investigador, y pues cuentan que
saben que sus antepasados tenían una extensa red de túneles subterráneos que surcaban todo su territorio, y pues que se hallaban en algún lugar secreto unas láminas de oro sobre las que alguien dejó escrita la historia de los pueblos antiguos del mundo. Y pues describían con precisión lo que sería también la Segunda Guerra Mundial, que implicaría todas las naciones de la Tierra, que es lo que sucedió justamente después, ¿no? Se dio esta Segunda Guerra Mundial, fue una especie de profecía que dice que se había marcado en esas tablillas. Y pues estas planchas de oro pues guardan estrecha relación con lo que luego veremos que esconden los túneles de Tayuguari en el oriente ecuatoriano. Pues prosiguiendo hacia el sur, el paso siguiente pues se da desde Chiapas hasta tierras guatemaltecas, donde en el año 1689 el misionero Francisco Antonio Fuentes pues describió una maravillosa estructura de túneles en el pueblo Puchuta, que recorre el interior de la tierra hasta el pueblo Tecpan, en Guatemala, situado a unos 50 kilómetros de ese lugar. Y pues este misionero dejó descrito toda una red de túneles, indicó que se situaba en esa zona y que esa red de túneles pues alcanzaba unos 50 kilómetros de distancia, y que habrían estado situados en toda Centroamérica estas redes de túneles, y pues se dice que podrían ser entradas al intraterreno y que podrían haber sido hechas por los famosos atlantes en su momento. Y pues a finales de los 40 del siglo pasado también aparece un libro titulado Incidentes en un viaje a América Central, Chiapas y Yucatán, escrito por el abogado norteamericano John Lloyd Stephens, que en misión diplomática visita Guatemala en compañía de su amigo el artista Frederick Cadwallader. Allí en Santa Cruz de la Quiche, un anciano sacerdote español le narró su visita años atrás a la zona situada al otro lado de la sierra, y a 4 días de camino en dirección a la frontera mexicana, que estaba habitada por una tribu de indios que permanecían aún en estado original antes de la conquista. Y pues luego de visitar ese lugar, hacen una conferencia de prensa que fue celebrada en New York, y pues publican el libro, donde añadió que recabando más información por la zona, averiguó que dichos indios habían podido sobrevivir en su estado original gracias a que siempre que aparecían tropas extrañas se escondían bajo la tierra, en un mundo subterráneo dotado de luz, cuyo secreto se les fue legado en tiempos antiguos por los dioses que habitaron bajo la tierra. Y pues de su propio testimonio pues comenzaron a desanidar pues un túnel debajo de los edificios de Santa Cruz del Quiche, por lo que en opinión de los indios pues antiguamente se llegaba desde allí en una hora a México. O sea, decían que se llegaba de Guatemala a México en una hora a través de estos túneles subterráneos. Eran las leyendas indias de esa zona. Y pues por otro lado también en 1985 Juan José Benítez, el famoso investigador, el autor del Caballo de Troya, y pues con los hermanos Vilches y otra investigadora, Gretchen Andersen, pues fueron a investigar en el túnel que fue excavado en el subsuelo de una finca situada en los montes de Costa Rica, y pues donde se internaron en una gran cavidad que daba paso a un túnel artificial que descendía casi en vertical hacia las profundidades de aquel terreno. Los lugareños, que estaban desde hace años limpiando aquel túnel, pues siempre lo taponaban con las piedras, y pues narraron la historia de que allí se hallaba el Templo de la Luna, un edificio sagrado
y uno de los varios edificios expresamente construidos bajo la tierra hace milenios por una raza desconocida que, de acuerdo con sus registros, habría construido una ciudad subterránea de más de 500 edificios. Y pues bueno, esas ciudades subterráneas se vieron por todo Centroamérica, y llegando hacia la zona de Ecuador, pues en 1986, en solitario, en la selva del oriente amazónico ecuatoriano, pues se dice que también este expedicionario llegó hasta la boca del sistema de túneles conocidos como los Tayos o Tayuwari en el idioma de los jíbaros. Y pues este buscador, aventurero y minero húngaro, János Morik, había hallado años atrás, y después de buscarla por todo el subcontinente americano, una auténtica biblioteca de planchas metálicas, que es la famosa historia pues de la cueva de los Tayos, ¿no? y de las planchas metálicas encontradas en ese lugar, que se dice que en estas planchas podría haber estado plasmada cronológicamente la historia de la humanidad y del origen de esta civilización. Y pues se continúan con las ciudades subterráneas hacia el sur, en la zona también de Cusco, del lago Titicaca, frontera con Bolivia, y en la parte de Arica, al extremo norte de Chile. Y pues de acuerdo también con otros investigadores, también en Brasil habrían también estas redes de túneles que se bifurcarían por toda esa zona. Enlazando todos estos conocimientos, pues sabemos desde la época de la conquista que los nativos ocultaron sus enormes riquezas bajo el subsuelo para evitar el saqueo de las tropas españolas. Esto sucede ya en la cultura inca, donde todo parece indicar que utilizaron para ello un sistema de túneles subterráneos construidos por una raza muy antigua anterior a la inca, y que pues algunos de ellos tenían acceso gracias al legado de sus antepasados. Posiblemente pues también en el desierto de Atacama, en Chile, parece que se encontraría el final del trayecto de esta red de túneles en el extremo sur. Y pues estamos hablando que en esta zona, al final de este trayecto, la que está figurada en todas las tradiciones Hopi, toda esta red de túneles citados al inicio, pues señalan como punto de partida la zona de Arizona en Norteamérica y llegando hasta el desierto de Atacama, ¿no? Y pues que estos túneles habrían sido construidos y bajo la ayuda de unos seres que venían justamente del intraterreno, y que ocupaban esas tierras, ¿no? Las tierras cerca del Océano Pacífico, y que se cree que podrían haber sido los famosos atlantes los que ayudaron a los Hopi para la construcción de toda esta red de túneles, ¿no? que acabamos de describir. Y bueno, otro contacto de los que se habla en esta tradición Hopi es la de los hombres hormiga. Y pues las culturas indígenas de los Hopi subsistieron bajo la dureza del sol de Arizona en Estados Unidos. Se dice que a pesar de que no era un lugar fácil de vivir, ellos lo hicieron, pero se tiene registro que a pesar de que en 2 ocasiones pues casi se extinguen esta tribu de los Hopis y lograron sobrevivir, todo esto fue gracias a los famosos hombres hormiga. Y pues la leyenda dice que, para comenzar, cuando hubo lluvia de fuego que destruyó el mundo, los hombres hormiga los llevaron bajo la tierra, y que en las profundidades subterráneas fueron estos quienes los mantuvieron con vida, dándoles comida y agua. Los Hopi los describían como seres muy altos, con cabeza alargada y un abdomen muy delgado, así como tener virtudes de ser generosos y buenos trabajadores. Los hombres hormiga dice que les enseñaron pues, técnicas de supervivencia para sus futuras generaciones. Y sin embargo, muy poco se sabe de estos seres, pero sí que se habla de ellos en las tradiciones Hopi, ¿no? De los famosos también hombres hormiga.
Es decir, este pueblo contactó con varias razas extraterrestres, aprendiendo de todas ellas y sacando pues provecho de todas estos contactos. También pues cabe mencionar otro dato curioso de los Hopi, que pues este grupo de indios practicaban el arte de la pintura en seco, de arena o de polen, frente a sus altares, utilizados para ceremonias religiosas. Y pues el origen de este arte desconocido y del mismo se dice que es practicado igualmente también en tribus del Tíbet y de Australia. Y pues también entre las leyendas Hopi se hablaba de que cualquier ser vivo que sentía estrés o tensión era alimento de los hijos de las lagartijas. Claramente los Hopi estaban hablando de los reptiloides o reptilianos. Por otra parte, las imágenes de los círculos de las cosechas, pues investigadores reconocen que en esos círculos de las cosechas, pues símbolos Hopi. Y bueno, en este punto del programa vamos a dar paso a las entrevistas o gente que ha subido a hacer sus comentarios y sus testimonios acá con nosotros. Pues vamos a escuchar un poco de lo que nos tuvieron que decir esta vez. Y pues gracias a toda la gente que siempre nos contacta. Y pues posteriormente también vamos a tener un set de entrevistas en el programa. Espérenlo muy pronto y pues por ahora veamos qué tienen que decirnos las personas que se contactaron con nosotros. Hola, buenos días con todos los que estén presentes. A ver, soy de Ecuador. Para las personas que sepan, o no es un país en Latinoamérica. Soy de Ecuador. Sí, muy bien, te escucho. Tengo ahorita 19 años, recién entré a la universidad. Y a lo largo de mi vida, cuando tenía la edad de 13, 14 años, era una persona que no tenía tanto un seguimiento religioso por mi parte, sino lo que imponía mi familia. Y mi familia, en especial mis abuelitos, eran personas muy católicas, ¿ok? Muy católicas, de las personas que iban los domingos a misa, estaban siempre haciendo planes con la iglesia y ese tipo de cosas. Luego de que yo me separé de mis abuelitos, hubo unos problemas familiares en mi casa, mi familia se separó, comencé a vivir con mi papá. Y cuando comencé a vivir con mi papá, tuve como esa decisión de poder saber cuál es la religión a la que me quiero apegar o qué es la religión que quiero seguir, ¿ok? Entonces, durante un gran tiempo no sabía exactamente a qué religión me atenía, pero me quedé en la católica. Pero conforme uno va creciendo, va teniendo diferentes tipos de criterios sobre la religión y se pone a cuestionar muchas cosas. Entonces, cuando tenía ya 15 años, nosotros estábamos viviendo en una casa, ¿ok? Estábamos viviendo en una casa y en esa casa penaban durísimo. ¿Ya? Okay. Penaban durísimo y vivimos ahí por 6 meses porque por el tema económico teníamos que quedarnos ahí sí o sí. Y bueno, estuvimos ahí 6 meses, los 6 meses nos aguantamos y yo llegué a creer que sí existe un Dios porque todo lo que viví en esa casa fue algo feo y me puse a pensar, o sea, si existe algo malo, es evidente que tiene que existir algo bueno. No sé si me voy a entender. O sea, si en ese momento existía algo malo, debe de haber la contraparte, como todo. Exacto, el mundo es dual. El mundo tiene una dualidad de energía, ¿no? Como el famoso símbolo yin y el yang, ¿no? Tiene que haber algo que contrarreste el lado oscuro y el lado de la luz, ¿no? Bueno, acotando más o menos lo que tú estás diciendo. Y sí, entonces, y así, efectivamente... Continúa. Basándome en eso, los 6 meses que yo viví ahí, no era para ese entonces yo no
Yo no, y hasta ahora no voy a misa, o sea, no voy a misa ni esas cosas, pero me considero católico, pero no un católico creyente al 100% que en la Biblia. La verdad, sinceramente no creo en la Biblia porque la Biblia se contradice demasiado. Desde mi punto de vista, obviamente, la Biblia se contradice demasiado. Hay muchas cosas en la Biblia que a la final no sabes quién en verdad lo escribió. Muchas veces existen diferentes tipos de adaptaciones y es como que cosas se agregan, cosas se quitan, entonces ya no sabes qué mismo. Al menos yo ya no sé qué mismo es la Biblia. Es un libro sagrado. Puedo decir que es un libro porque es un libro. Y nada, por eso. Yo dejé de creer en la Biblia hace mucho porque se me dio por empezar a leerla. Y obviamente al ser un libro religioso tienes que saber leerla con criterio porque hay cosas muy fuertes que te puedes llegar a encontrar en la Biblia. Y hay cosas muy contradictorias, cosas demasiado contradictorias. Inclusive el catolicismo es... Las religiones de hecho son un negocio muy grande. Son un negocio muy grande. De hecho, sí. Y si los curas, padres, personas católicas se quisieran basar en la Biblia, muy claramente dice que la palabra de Dios no debe ser cobrada y cosas por el estilo, o no debe trabajarse con la palabra de Dios, y está escrito en la propia Biblia. Yo no lo digo yo, o sea, lo dice la Biblia, pero es la parte que se saltan, o es la parte que se olvidan. ¿Ja? Y a lo largo de mi vida incluso han llegado personas de otras religiones, como testigos de Jehová, personas evangélicas que han venido a tocar la puerta. Y algo en lo personal que a mí me disgustó es que ellos traen como que un libreto en donde te van diciendo lo que tú quieres que escuches, o sea, lo que ellos quieren que escuches para llevarte. Y cuando te van a mostrar las cosas, te abren una Biblia que ellos tienen y tienen cosas donde están tachadas, cosas donde está escrito por encima. Y ellos dicen, no, pero es que es lo que dice aquí. Y tú sacas lo otro y dices, no, pero, o sea, hay falta. O tenían partes donde no había lo que debería estar. O sea, súper cambiado y todo para traer adeptos. Y esas personas, cuando tú les decías por qué la rayaban, o por qué ponen otras palabras, o cambian las palabras, se ponían de una forma agresiva y decían que no, que eso es lo que les dicen hacer para expresar y que solo nos están viniendo a expresar la palabra. Y bueno, por muchas de esas razones es que no creo en la Biblia y solo creo en Dios. Creo que hay un Dios, sí. Excelente, muy buen criterio. Justamente me pasó algo similar. Yo también, pues bueno, por tradición hemos sido católicos en esta zona del mundo, la zona de Sudamérica. Y pues son creencias que te imponen desde pequeño, sin preguntarte ni sin que tú hayas tenido conocimiento previo. Sin embargo, por cuestiones tradicionales, digamos, uno se apega a la religión católica en este caso, que ha sido la dominante en la zona de Sudamérica. Si es que tú te pones a observar en cada pueblo, cada parroquia, porque bueno, esa es una división política justamente otorgada por la Iglesia Católica. Al menos en la zona de Ecuador existe esa división política, y cada pueblo, por más pequeño que sea, tú vas a encontrar una iglesia católica, y para que sea denominado como un pueblo, pues va a tener una iglesia católica. Eso te puede dar una idea de la magnitud del control que existe por parte de la iglesia en esta zona. Y bueno, era tan dominante que en tiempos antiguos, pues hace no más de 50, 60 años, las abuelitas preguntaban al párroco o al cura del pueblo sobre las decisiones que tenían que tomar. Por ejemplo, si querían tener más hijos o si querían comprar tierras, siempre iban a preguntar al párroco o al sacerdote del pueblo. Y bueno, es una idea del control que es las creencias de la gente. ¿En qué crees tú, amigo o amiga? Hola, ¿se me escucha? Sí, te estamos escuchando. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mirá, yo soy de Uruguay. Acá hay una fuerte creencia religiosa católica, pero yo no sigo ninguna, digo,
desde chico, tipo, me inculcaron el catolicismo porque iba a colegios privados donde era católico, ¿viste? Yo a lo que voy Bueno, es que en continúa. Latinoamérica en general, como que se puso muy a la fuerza el catolicismo. Con el tema de la Biblia, cuando llegaron los españoles con la Biblia, ¿no? Que lo que hicieron, las masacres que hicieron. Y en general la historia para atrás también, de todo lo que sucedió. Como que fue muy a la fuerza todo metido, el tema de las religiones acá en Latinoamérica. Teníamos, digamos, bueno, yo soy blanco, obviamente, vengo de españoles, de italianos, digo, pero las masacres que hicieron acá y ahora hablamos de Dios como si estuviera todo muy lindo, así, digamos, ¿no? A lo que voy es que es así, fue a la fuerza. Digo, acá había otras religiones y las sacamos como a prepo. Bueno, de hecho sí, en la zona de Mesoamérica, de Latinoamérica, de Sudamérica, se manejaba mucho el chamanismo, por ejemplo. El chamanismo, que es algo que ya los indígenas venían desarrollando, un tipo de creencia mística, donde ellos ya descubrieron, por ejemplo, si tú te pones a ver en las culturas aztecas y maya, ellos descubrieron que hay seres que nos depredan. Y justamente en los libros de Carlos Castañeda, no sé si alguien lo ha leído, pero él describe, Carlos Castañeda es un antropólogo que aprende toda la parte del chamanismo con un brujo original de la zona norte de México. Y pues ellos ya descubren que existen seres predatorios y ellos los llaman seres inorgánicos, depredadores de energía, ¿no? Entonces ellos ya tenían habían descubierto muchas cosas y ellos estaban simplemente, hacían sacrificios a estas deidades porque estas deidades los amenazaban con dañar sus cosechas o con cierto tipo de cosas, pero como dice el amigo también, después de eso se rompe todo esto de aquí y llegan desde la conquista, ¿no? Desde la colonización europea acá en la parte de América, y rompen todo eso e imponen la religión católica, e imponen el credo católico a la fuerza, y matando o teniendo una suerte de inquisición, más o menos en la misma línea de la Inquisición, para los que querían oponerse a las creencias de la religión católica, cristiana católica, que se impuso, justamente se impuso con matanzas y con esa misma filosofía de la Inquisición. Eso fue lo que sucedió. Y todas estas creencias y todo todo el conocimiento ancestral de la zona de América fue anulado totalmente, y pues han quedado ahora que estamos en la era del conocimiento, sale a la luz también el conocimiento del chamanismo, donde ya se descubren, de lo que yo he podido indagar, hay mucha similitud con el gnosticismo, por ejemplo. En el gnosticismo llaman arcontes a estos seres que depredan la energía humana, y en el chamanismo los llamaban inorgánicos. Y pues hay técnicas para defenderse de esto, ¿no? Y todo este conocimiento está oculto, y simplemente nos adoctrinaron con la religión católica, con algo que no nos dejaba ver más allá. Y eso fue lo que sucedió. No sé si alguien más. Sí, tal cual como quieren. decís. Entonces esto no. Yo la verdad era eso, religiosas. más que nada lo nos- que quería Sí. decir, ¿viste? Muy bien, gracias por tu participación. No sé tu nombre, pero gracias Yo soy Mauro. por compartir. Mauro, gracias Mauro por compartir Mauro de Uruguay. tu punto de vista. Bueno, una vez habiendo escuchado esos testimonios interesantes de las personas que se contactan con nosotros, continuamos con el tema de los Hopi. Y pues vamos a ver un poquito el tema de la Atlántida, los Hopi y la Atlántida, ¿no? El mito de la Atlántida pues es uno de los más grandes de la humanidad. Se dice que fue un continente perdido y hundido en el medio del océano Atlántico, un paraíso terrenal que fue luego sacudido por una gran catástrofe.
Los Hopi también narran esta leyenda que es conocida como el famoso diluvio universal, pues que es una leyenda que figura en muchos libros antiguos como en la Biblia. Por ejemplo, el diluvio universal está presente también en otros libros de historias míticas de la India, de Tíbet y bueno, diferentes culturas. Y pues las diferentes historias que existen en estas culturas acerca de esta gran inundación a menudo cuentan historias de refugiados que consiguieron escapar de esta gran catástrofe. Y pues esta gran catástrofe se dice que pudo haber sido el famoso diluvio universal y pues también parte de un gran reset. Y según la leyenda Hopi, pues dice que pues varios refugiados escaparon de ello y que estos refugiados pues describieron que llegaron a una tierra llamada Isla Tortuga y que los Hopi llamaban así a los Estados Unidos. Se dice que una vez arribaron a esas tierras pues se les conduciría a un entorno seguro, lejos del ambiente enloquecido, y pues en ese peregrinar serían guiados por un pájaro. Es lo que dice la leyenda Hopi. Y pues este pájaro pues era llamado Kashina, como ya habíamos dicho, y les iba a orientar en los pasajes subterráneos, es decir, pues escaparon mediante el intraterreno, como habíamos hablado, y posiblemente pues serían estos los sobrevivientes de los Atlantes los que ayudaron a los Hopi, ¿no? Y estos indios Hopi pues se asientan luego en el estado norteamericano de Arizona. Y pues según las leyendas indias pues afirman proceder de un continente desaparecido que hoy en día está en el Océano Pacífico, pues, y estamos hablando del famoso mito de la Atlántida, ¿no? Que es el que se encontraba por esas zonas, por el océano, pues entre el Océano Pacífico y Atlántico, en las zonas del Centroamérica. Y recuerdan que sus antepasados fueron instruidos y ayudados por los seres que se desplazaban en escudos voladores, que no eran más que los famosos platillos voladores o lentejas metálicas, y que les enseñaron técnicas de construcción de túneles e instalaciones subterráneas. Y pues en otras leyendas y tradiciones indígenas del continente americano hablan de la existencia de esta red de comunicación, que ya habíamos hablado anteriormente de toda esta red de túneles que se extiende a lo largo de Centroamérica y Sudamérica. Y pues esto también nos lleva a afirmar o a reafirmar la teoría de la Tierra hueca, donde existen los seres intraterrestres que pues se dice que ahí pueblan o moran seres de alta conciencia que pudieron haber sido supervivientes de estas famosas civilizaciones antiguas, atlantes, lemures y hiperbóreos y todos ellos, y pues que viven dentro de cuevas dentro de esta zona intraterrena, ¿no? Y pues esta es la leyenda, ¿no? de los famosos Hopi, de la que se trató el programa del día de hoy. Pues gracias a todas las personas que estuvieron escuchando el programa, gracias por escucharnos y no se pierdan también los repris en los podcasts. Saludos a las personas que escuchan los podcasts en Spotify, YouTube, iVoox, y saludos cordiales a todos. No se olviden de mandar también sus historias al correo electrónico narracion.extra@gmail.com, pues sus historias también podrían ser narradas durante este programa. Gracias una vez más a todos los que hacen posibles esta transmisión, a la radio única de Yantsatsa y a todos ustedes que escuchan el programa. Eso ha sido todo por hoy y hasta una próxima ocasión. Buenas noches.